Es enero de 2018. Nos encontramos en el plató de la cadena británica Channel 4. Las cámaras se enfocan a dos personas que están a punto de protagonizar uno de los choques televisivos más analizados de la última década. A un lado de la mesa se encuentra Cathy Newman, una periodista veterana de Channel 4, y al otro el polémico Jordan Peterson, un psicólogo clínico y profesor canadiense que en ese momento estaba haciéndose muy popular. El formato del debate era breve y directo, se tratan varios temas, pero el principal, para mí al menos, es el de la brecha salarial que hay teóricamente entre hombres y mujeres. Empieza la entrevista y asistimos en riguroso directo a una situación incómoda y extraña. Ojo, es cierto que apretar al invitado haciendo de abogado del diablo es una técnica periodística muy común en la televisión británica, pero lo que pasó allí fue realmente exagerado. Newman ataca a Peterson con un dato simple y directo. Las mujeres cobran un 9% menos que los hombres en Reino Unido. Peterson, aparentemente tranquilo, pone sobre la mesa su propio arsenal de datos. Explica que la brecha salarial no solo puede explicarse con el género, sino que argumenta que la diferencia de sueldos también se debe a la edad, a la elección de la carrera, a las horas trabajadas y a diferencias de personalidad a la hora de negociar. Y ante esas explicaciones, ¿qué crees que hace Cathy Newman? Pronuncia una frase que repetirá más de 20 veces en apenas media hora. Entonces, lo que estás diciendo es... Por ejemplo, Peterson dice, los hombres ocupan los trabajos más peligrosos, haciendo alusión a que suelen ser trabajos mejor pagados y eso explicaría en parte la brecha salarial. A lo que Newman responde, entonces, lo que estás diciendo es que las mujeres no son lo bastante fuertes. Peterson responde, no he dicho eso en absoluto. Tras media hora de incómoda entrevista, y te recomiendo que la veas, Newman sale de la entrevista visiblemente frustrada, convencida de que Peterson es un misógino que justifica la opresión. Por su parte, Peterson sale convencido de que Newman es una ideóloga completamente ciega, incapaz de comprender estadísticas básicas. ¿Os suena esta escena? ¿Cuántas veces habéis intentado explicar un matiz con datos a alguien? ¿Cuántas veces habéis intentado explicar un matiz con datos, con estadísticas, a una persona en Twitter, o en el trabajo, o en una cena? ¿Y cuántas veces os han respondido? Entonces lo que defiendes es... Y aquí puedes meter cualquier barbaridad. Creemos que discutimos sobre hechos. Creemos que si al otro le enseñamos el gráfico adecuado o le damos los mejores argumentos, va a ver la luz. Pero no lo hace. Y esto nos frustra. Pensamos, pero si es evidente, ¿es tonto o es que es mala persona? Hoy, en Polímatas, vamos a explicar por qué ni Newman era tonta, ni Peterson hablaba en otro idioma. Vamos a explicar con la ciencia en la mano por qué discutimos. Vamos a adentrarnos en la genética de la conducta, en la psicología moral y en por qué intentar convencer a alguien con datos es, muy a menudo, una absoluta pérdida de tiempo. Empecemos. Esto es Polímatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. Para entender lo que pasó entre Peterson y Newman, necesitamos desterrar una de las ideas más erróneas de la Ilustración. La creencia de que somos seres puramente racionales, que evaluamos la evidencia y a partir de ella formamos nuestras opiniones. La ciencia actual, la ciencia psicológica, sociológica, sugiere que esta imagen es demasiado simple. Por ejemplo, el psicólogo Jonathan Haidt, del que he hablado 1000 veces, tiene una metáfora muy práctica para explicar cómo funciona nuestro cerebro moral. Esta metáfora, seguramente me la has escuchado otras veces, es la del elefante y el jinete. Aquí el elefante es nuestra intuición, rápida, automática, visceral, emocional, y el jinete es nuestro razonamiento consciente, lento, deliberativo, lógico. Intuitivamente solemos pensar que el jinete guía al elefante, pero Haidt argumenta, apoyado en muchísima evidencia, que es justo al contrario, al menos cuando estamos ante cuestiones de índole moral o política, como puede ser la desigualdad entre sexos. Aquí el elefante toma una decisión en milisegundos. Siente compasión, asco, indignación, lealtad, lo hace de forma instantánea. ¿Y qué hace el jinete entonces? El jinete, que es nuestra parte lógica, no actúa como un científico más bien lo hace como un abogado a sueldo.
Su trabajo es inventarse una buena justificación racional para defender la decisión que ha tomado el elefante. Pero volvamos al debate. ¿Por qué Kant y Newman transformaban literalmente las palabras de Peterson en cosas que él no había dicho? Puedes pensar que era pura manipulación o maldad, pero yo creo que eso no lo explica todo. Aquí entran en juego los marcos conceptuales popularizados por el lingüista cognitivo Georges Lakoff. Lakoff aportó mucha evidencia de que el cerebro humano no puede procesar datos en el vacío. La información recibida tiene que encajar de algún modo en un marco mental previo. Aquí el marco mental de Cathy Newman era que vivimos en un patriarcado, es decir, el marco del opresor contra el oprimido. En su cabeza, si hay una diferencia de resultados entre dos grupos, la única explicación posible es que hay una injusticia del sistema. Y cuando Peterson le daba un dato, como por ejemplo que la edad o la elección de la carrera también influyen en el sueldo, ese dato no encajaba en el esquema de Newman. Y aquí viene una regla fundamental de cómo funciona nuestro cerebro. Si un dato contradice tu esquema mental, tu cerebro tiende a descartar el dato. Lo ignora, lo retuerce, lo ataca. Por eso ella traducía instintivamente el dato de Peterson al esquema mental que tenía. Y por eso decía algo así como: ¿entonces estás diciendo que las mujeres no son lo bastante inteligentes? Era la única forma que tenía Newman de que su cerebro procesase la información de Peterson. Pensadlo, cuando leéis una noticia que va en contra de lo que creéis, ¿qué hacéis? ¿Buscáis inmediatamente el fallo del estudio o decís que el medio está comprado? No, es lo que hacemos todos. Cuando la noticia, sin embargo, confirma lo que ya pensabais, en ese caso sonreís, afirmáis con la cabeza y todo para adelante. Vamos, esto es el sesgo de confirmación de toda la vida. Vale, pero demos un paso atrás. ¿Por qué tenemos esquemas mentales tan diferentes? Durante mucho tiempo se pensó que nuestras ideas políticas y también las ideas morales eran puro producto del entorno, de lo que nos enseñaron nuestros padres, en la escuela. Sin embargo, los estudios con gemelos nos han hecho matizar bastante esta idea. Si miramos la literatura científica, sobre todo décadas de estudios poblacionales con gemelos, los resultados son muy consistentes. El consenso actual estima que alrededor del 40% de la variabilidad de nuestras inclinaciones políticas y morales tienen una base genética. Evidentemente, esto no significa que heredes un carnet del partido político. Lo que heredas es una configuración de tu sistema nervioso determinada. Heredas un nivel de tolerancia a la incertidumbre, una sensibilidad mayor o menor a las amenazas, una reacción física distinta cuando alguien se salta las normas. Normalmente, si puntúas muy alto en el rasgo de apertura a la experiencia, que en gran medida es heredado, este es un rasgo de los Big Five, ya lo sabes seguramente, entonces es probable que tus valores tiren hacia el progresismo. Por contra, si puntúas alto en el rasgo de responsabilidad, es decir, necesitas orden, estructura, reglas claras, es mucho más probable que tires hacia el conservadurismo. Esto obviamente no es siempre así, pero es una tendencia. Y aquí quiero explicar algo que se suele pasar por alto. Tus genes y tu entorno interactúan entre sí. Es decir, si naces con una alta apertura, buscarás de forma natural entornos progresistas, leerás ciertos libros y te juntarás con gente que refuerza tu visión. Tu biología te empuja a crear una burbuja que consolida tus sesgos previos. Dicho esto, la psicología evolucionista nos plantea una hipótesis interesante sobre el origen de estas diferencias. Imagina una tribu del Pleistoceno. Si todos tuvieran una gran apertura a la experiencia, la tribu habría confiado en cualquier extranjero y habría terminado masacrada. Necesitaban también a miembros conservadores, desconfiados, defensores del orden. Pero, si todo el mundo fuese conservador, la tribu nunca habría salido de su territorio y nunca habría explorado y por lo tanto también habría desaparecido. Es decir, necesitamos a progresistas y a conservadores, porque sus personalidades son complementarias y eso nos hace mucho más adaptativos como sociedad. Vale, pero escuchando todo esto es fácil pensar, bueno, si la genética pesa tanto y el cerebro se inventa excusas a posteriori,
Debatir con datos no sirve para nada, ¿verdad? Pero cuidado, no nos vayamos al extremo. A veces simplemente alguien tiene los datos mal o sus razonamientos son erróneos. La realidad existe, ya sabes que yo soy un defensor del realismo, y por lo tanto los hechos importan. El problema es cuando asumimos que porque alguien tiene soltura con los datos y las razones, es decir, gente inteligente, bien preparada, esta gente está siendo racional al 100%. Esto no es así. Pensadlo un momento. Si al principio del podcast os ha parecido que Peterson era la razón pura y Newman era la emoción, pues os habéis autoengañado un poco. Es normal pensar así, ¿eh? La escena invita a pensarlo, pero es falso. Y vamos a ver por qué. En esta entrevista no estamos viendo la lógica enfrentándose a la emoción. Vemos a dos personas defendiendo valores morales intocables para cada uno de ellos. En el debate sobre la brecha salarial, Peterson tiene razón cuando dice que hay que estudiar todos los datos y no solo el sexo, el género. Pero también tiene su propio punto ciego. Peterson piensa desde un esquema donde lo más importante es el mérito y la responsabilidad individual. Por eso, cuando los datos muestran que muchas madres deciden trabajar menos horas para cuidar de sus hijos, su esquema le dice, bueno, pero es que esto es una elección libre de ella, así que no hay mucho más que hablar. Y ahí es donde yo creo que se equivoca. Ese esquema le impide preguntarse si esa elección es totalmente libre o está empujada por las normas y tradiciones sociales. Y aún más importante, pasa por alto que incluso si comparamos a un hombre y una mujer en el mismo sector con la misma experiencia y trabajando exactamente las mismas horas, sigue quedando un remanente no explicado. Un pequeño porcentaje de desigualdad salarial que podría explicarse, al menos en parte, porque ser madre te penaliza en el mercado laboral de una forma que no afecta a los padres. Ahora bien, el peligro de obsesionarnos con esto de los marcos mentales es doble. Por un lado, confundir el esto suele ser así con esto está bien que sea así. Ese es un problema. Por otro lado, podemos caer en el relativismo absoluto y decir, bueno, tu verdad es tuya y la mía es mía, porque al final tenemos cerebros diferentes. No. Que tengamos biologías diferentes no es una excusa para ignorar los datos objetivos. Quizá esto te parezca trivial o que tampoco lleva a ningún sitio, pero os cuento todo esto para que conozcáis mejor las trampas de nuestra mente. Y a partir de ahí, todos intentemos dar un paso hacia la razón, por muy complicado que esto sea, que lo es. El primer avance que podéis hacer para lograrlo es aprender a diferenciar cuando estamos discutiendo sobre hechos y cuando estamos discutiendo sobre valores. Y dicho esto, ¿qué más puedes aprender de esta historia? Cuando me vuelva a enredar en una discusión que no va a ninguna parte, ¿qué puedo hacer diferente? Bien, si quieres mejorar la calidad de tus debates, yo te propongo dos herramientas que usan los pensadores críticos. La primera se llama el test de la doble crux, terminado en X. ¿Para qué sirve? Bien, para destapar la verdadera raíz de un desacuerdo y saber si estás discutiendo sobre hechos o sobre creencias o valores. Es decir, sirve exactamente para lo que te mencionaba antes. ¿Cómo se utiliza? Bien, cuando veas que la conversación entra en bucle y te empiezas a tirar los mismos datos a la cabeza una y otra vez, haz una pausa y plantea un escenario hipotético. ¿Qué dato empírico exacto, de demostrarse 100% cierto, te haría cambiar de postura? Esto es algo que te puedes preguntar a ti mismo o que se lo puedes plantear a tu interlocutor. Vamos a aplicarlo al debate del que estamos hablando. Imagina que alguien hubiera parado la entrevista y le hubiera preguntado a Peterson, oye Jordan, imagina un estudio riguroso que demuestra que las decisiones laborales de las mujeres están condicionadas por la sociedad desde que nacen. En ese caso, ¿apoyarías que el gobierno interviniera en el mercado laboral para corregirlo? Aquí hay dos salidas. Si Jordan responde, bueno, si la evidencia es muy sólida, me plantearía apoyar ciertas medidas. En ese caso, Peterson demostraría no estar completamente apegado a sus valores meritocráticos. Pero, si Jordan responde, me da igual el estudio, el Estado no debería intervenir en el mercado nunca. En ese caso, hemos chocado con un valor intocable para el psicólogo clínico. No merece la pena seguir debatiendo. Esta simple herramienta ahorra horas de diálogo de sordos, porque te ayuda a darte cuenta cuando se ha dejado de discutir sobre datos y razones y cuando en realidad lo único que está en juego son los valores más profundos
de tu interlocutor o los tuyos propios. Segunda herramienta, separar los hechos de los juicios morales. Aquí ya David Hume, el famoso filósofo, decía que no puedes sacar una conclusión moral simplemente a partir de un puñado de datos. Y yo estoy completamente de acuerdo. Cualquier debate lo puedes dividir principalmente en 3 partes: los datos, las causas y los valores. Y cuando se trata de temas ideológicos, los valores normalmente son los que mandan. Retuercen la lógica, manipulan los datos. Y si no está clara la causa de un problema, tu instinto te va a llevar automáticamente a la explicación que mejor encaje con tus valores, con los marcos mentales que habíamos hablado antes. Y por supuesto vas a pensar que el otro, como no opina como tú, es irracional o incluso una mala persona. Una forma de enfrentarte a esa tendencia tan humana es separar los hechos de los valores. Si estás metido en una discusión, primero acuerda los hechos con tu interlocutor. Por ejemplo, ¿estáis de acuerdo en que hay una diferencia salarial entre hombres y mujeres de un 9%? Si la respuesta es que sí, id a las causas. ¿Por qué ocurre esto? Aquí va a ser más difícil ponerse de acuerdo, lógicamente, pero si lo logras y aún así no llegáis a un consenso, entonces el problema está en que tus valores y los suyos son diferentes. Bueno, se pone encima de la mesa, se hacen explícitos esos valores y todo bien. Uno prefiere intervenir en el mercado para buscar la igualdad y el otro prefiere no hacer nada para proteger la libertad individual. Así que ya no tienes que decirle al otro, lo que cuentas no tiene sentido. Puedes ser mucho más amable y decirle, bueno, tenemos valores diferentes. Bien, volvamos al plató de Channel 4. La entrevista ha terminado. Ahora sabemos que no estábamos viendo a un iluminado frente a una ignorante, ni tampoco al revés. Estábamos viendo a 2 personas con cerebros programados con reglas morales completamente diferentes. Newman prioriza el cuidado de los demás y la igualdad. No puede soportar la idea de que exista un grupo que considera oprimido. Peterson prioriza la proporcionalidad y el orden. No puede soportar que se rompa la meritocracia, porque para él eso sería un desastre para la sociedad. El choque que vimos en este debate se fundamentaba en creencias vitales completamente diferentes. Y aquí una cosa que quizás no sabes. En geometría hay una regla básica: 2 líneas paralelas nunca se tocan. Esto es algo que no se puede demostrar y que se da por cierto. A esto se le llama axioma. Los axiomas son los cimientos sobre los que se construye todo lo demás, todas las matemáticas. Pues bien, nuestros valores más profundos funcionan exactamente igual. No puedes usar una estadística para demostrar que el sufrimiento humano es malo o bueno, o que la libertad es buena o mala. Es algo que asumes o no asumes. Es un axioma. Una habilidad que te ayudará mucho en tus debates o cuando veas los de otros es aprender a ver dónde terminan los hechos objetivos y dónde empiezan los valores morales. La próxima vez que veas que alguien defiende algo que te parezca una locura o que retuerza tus palabras con un entonces lo que estás diciendo es, pregúntate, ¿qué amenaza invisible está viendo él o ella que yo no veo? Quizás, si entiendes sus miedos, puedes empezar a tener una conversación de verdad. Y una última cosa antes de que nos despidamos. Si este episodio os ha hecho pensar y queréis llevar esta forma de ver el mundo al siguiente nivel, os invito a echarle un vistazo a mi curso avanzado de pensamiento crítico, que ya vamos a lanzar una segunda edición en octubre. Todavía queda, pero ya te puedes apuntar a la lista de espera que verás en las notas del episodio. Y sin más, espero que te haya gustado, que te haya parecido interesante este episodio de Polímatas. Y nos vemos muy pronto. Soy Iván Muñoz de Bustillo y esto ha sido un capítulo más de Polímatas. Hasta pronto.